Damos inicio a esta columna técnica con nuestro columnista, justamente Fernando Taboas. Bienvenido a Punta y Taco, Maticerantes. Jorge Herrera, te saludan. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Cómo andan ustedes? ¿La audiencia? ¿Todo bien? Bien, bien, contentos de poder tenerte acá para analizar lo que es esta fecha del TN Noverá en la provincia de Ujú. Misiones. Ya vamos entrando en una parte importante también del campeonato en lo deportivo y en lo técnico. Bueno, vos nos dirás, es un circuito que tiene sus cuestiones, sus variantes, un escenario clásico también me parece que para mí es el más lindo de Mirá, Misiones. tuve la suerte de ir con varias categorías y la verdad que lo que es el paisaje es bellísimo. Me tocó ir con 40 grados de calor, me tocó ir con clima, con lluvia fuertísima, me tocó ir con clima agradable, pero la característica del circuito, yo no fui nunca a Nürburgring, pero es el infierno, es el mini infierno verde, o colorado va, porque está metido, la geografía es tipo selva con tierra Sí. colorada. Claro, sí, 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 ese entorno natural que tiene, que rodea al circuito es, la verdad, fantástico. ¿Y cómo crees que le caen a estos vehículos, tanto clase 2 como clase 3? Mira, lo que tenemos que buscar acá es que el auto, como digo yo, sea ágil en los cambios de maniobra. Es un circuito muy especial, tenés subidas, bajadas, hay curvas que tienen un radio específico, como la 1 y el retorno después de la Tacuara, no me acuerdo ahora el nombre. Este, y después la bajada, justamente, la bajada donde termina el parcial 4, la bajada Fontana, que ahí siempre es una curva difícil, y propiamente dicho, cuando termina ese tramo, digamos, recto, también es un lugar comprometido para pasar y también literalmente comprometido en cuanto a la seguridad. Está bueno el circuito, la verdad es muy pintoresco, con la variante larga se hace muy, muy divertido, parece que no, pero desde el parcial 4 hasta la curva del fondo, yo lo caminé en el circuito y básicamente se deben bajar hasta 50, 60 metros. Y después tenés la recta de subida en la cual acá necesitas que tenga agilidad el auto en el cambio de maniobras y a su vez una excelente tracción. Primordial. Fundamental, sí, ¿no? En esas trepadas que tiene el circuito. Sí, y aparte porque son curvas que en general salís de lugares lentos, son curvas lentas, todas prácticamente, salvo este pequeño encadenamiento que hay en el parcial 4, o sea, desde la S enfrente de los boxes a la izquierda, y después tenés todo un conjunto de pequeñas curvas que te desemboca la recta larga, hacia abajo, digamos, ahí donde termina a la curva Fontana. Después el resto son todas curvas muy, muy técnicas, muy, donde necesitas que el auto no se te corra hacia afuera por la tracción, sino que lo haga bien y también de mucha paciencia para el piloto, ¿no? Porque ya te digo, por ejemplo, toda la primera parte, la curva 1, por ejemplo, se hace toda por abajo, no se hace clásica o que se cruce y después se lo deje ir para afuera, porque es como que está en una especie de embudo, tipo una especie de pedalte medio raro. Sí. Después la viborita que te lleva a la curva a la Tacuara, que es la que une entre el parcial 1 y 2. Ahí, por ejemplo, después de la curva 1, la curva a la izquierda y a la derecha, son curvas encadenadas, entonces tenés que tener un auto ágil y que a la vez traccione. Uy, perdón, me sale las mañas de ingeniero. Está Lo bien, está bien. mismo en toda esta parte que está justo detrás de los boxes, que está detrás de los boxes, pero a un nivel más alto, ¿no? Y todo lo que es la curva 1, la Tacuara, que es la curva del fondo, es todo subida, bajada. Es un circuito que necesitas mucha tracción, muy buena, mejor dicho, y que el auto sea ágil. Más que nada en el primer movimiento de volante, no tanto en la curva sostenida. Claro, sí, sí. Y paciencia, esto que decías, una vuelta larga a la hora de clasificar. Sí, 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 es un circuito que con la variante, que bueno, ya tiene unos años ya, que para mí es acertado lo que se hizo y lo hace bastante tortuoso en ese sentido. Y ya te digo, es un reto lindo, en un lugar muy bonito, eh, pero que insume su paciencia para el piloto. No digo si es el monumento de la paciencia, pero pega en el palo. Bien. Mati, adelante. Fer, ¿cómo te va? Qué ¿Cómo gusto estás, tenerte Matías? nuevamente en Puntitaco.
Igualmente, igualmente. Y llamás a la paciencia, y yo estaba viendo también, primero, acá con la imagen que teníamos recién del circuito, es fantástico para mí, yo adhiero, es bellísimo el trazado, las altas y subidas cumbres que tiene, de alguna manera, las trepadas. Puede ser que cuando vos digas de tener mucha paciencia, el trabajo también deba estar muy enfocado en el reparto de los frenos. Por lo que Sí, vos decís, también, ¿no? La chicana, también, las también. lentas. Bueno, factor que no tuve en cuenta, también. Sí, sí, claro. Imagínate que eh, sacando la parte nueva es todo un circuito muy trabado, entonces en el cual estás acelerando, frenando, doblando, acelerando, frenando muy seguido. A su vez, la parte rápida, la desembocadura de la parte rápida es la única parte, entre comillas, de curva rápida que tiene el circuito. Abajo tenés que frenar mucho. Y cuando subís para volver a la recta principal también tenés que frenar mucho. Quizás esas dos rectas te da un descanso a los frenos en cuanto a que se enfríen y todo, pero claramente coincido con vos y me alegro que lo hayas marcado porque es algo que también va a influir un montón a la hora de tener una buena performance. Cuando te digo paciencia, porque los TN más que la clase 3 son autos de mucha potencia, entonces a la hora de traccionar se corren enseguida de trompa, se pone su virante muy rápido. Y hay curvas que son, la salida de una curva ya es casi tenés el ingreso a la otra, más que nada la parte vieja. Y por eso hablaba de paciencia, pero sí claramente el factor freno también influye, ¿no? No sé si va a ser fundamental, o sea, si te vas a quedar tirado porque los frenos se cocinan, lo dudo. Desde mi experiencia creería que no, pero sí es fundamental saber utilizarlos. Sí, también te voy a preguntar, desconociendo de la materia, porque estuve viendo un poco la temperatura, se estipula con una temperatura próxima a los 30 grados, tanto en toda la jornada de 28, 29, está bien, estamos bastante alejados a la fecha, pero el trabajo de la paciencia transmitido de alguna manera también a la refrigeración, los conductos de ventilación, medianamente también va a Sí, ser de mucha sí, no atención. sé si con esa temperatura va a ser estrictamente necesario. Yo creo que ahí va a tener que ver también la característica de manejo de cada piloto. Yo tuve la posibilidad de ir con, ya te digo, con lluvia, he ido con 40 grados los 3 días seguidos y no hubo problemas con el turismo pista. Los 3 días clavados eran 40 grados, el lunes hizo 28, ¿sabés la alegría que teníamos, ¿no? Cuando nos fuimos el lunes. Pero no hubo problemas graves en cuanto a eso. Sí, obviamente es un factor a tener en cuenta y a refrigerarlo seguro. Y también refrigerar, no creo en esta oportunidad, por la temperatura que vos me decís que va a ser. Pero en ese momento me acuerdo que con 40 grados te tenías que refrigerar el piloto. ¿Sabés el calor que hacía dentro de la cabina? Y si nosotros en los boxes la sufríamos, pero yo te digo la verdad, no creo que sea un factor determinante a la hora de tener en cuenta. Obviamente no se va a descuidar, hay que ver cómo maneja cada piloto, si utiliza el freno, si es más agresivo o no con el pedal de freno, que se pueda tener. No, digo, no es algo que para mí va a ser fundamental, pero tampoco quiero descartarlo, porque por ahí hay un piloto que es agresivo en los ingresos con el pedal de freno y tenés que refrigerárselo, si no los cocina. Claro. Vamos a dar una vuelta en el Bueno, circuito, me dale. parece que para ya ilustrar de manera más metodológica. ¿Bien? Perfecto. Lo que vea Fer, vos nos Sí, decís. bueno, ¿ves? Esta curva 1 es todo por abajo. O sea, bien pegada, bien pegadito. ¿Ves cómo va pegado? No lo habrás porque perdés tiempo. No me preguntés por qué, honestamente es un misterio. Bueno, paralo acá. Ahí va. Después de esa curva, no me preguntés por qué, hacen todo por adentro de la 1 y después lo abren para hacer esta curva. Fíjate que vos después de la curva 2 ya enseguida tenés que encarar a tu derecha para encarar bien la trepada hasta la curva de la tacuara, que le dicen. Seguí ahí, Matías. Y esta curva también tiene un radio especial, no se entra así, se entra ahí a más abierto, yo lo haría un pelín más abierto, ¿ves? Ahí se cerró un pelín antes para mi gusto, para poder salir bien derechito acá, encarar esta chicana antes del retorno, del retome, que este también es todo por adentro,
Es todo por adentro. Bien ahí, bien pegadito. ¿Ves que van todo pegadito? Son curvas raras que tiene solamente Oberá. Y acá ya entramos donde yo digo la parte, esta es la semirápida, que es una S mediana velocidad. Lo mismo acá. Y ya toda esta parte hasta la bajada de la recta es toda la parte de curva rápida del circuito. Acá es una curva media ciega, por eso hay que tener bien en cuenta la referencia de dónde levantás para cruzarlo al auto y dónde lo cruzás. Cuanto más tarde, mejor. Yo me guiaría por el grip de goma de la pista, la huella. Esta es la parte rápida en bajada, que acá sí, donde creo yo, en poco periodo de tiempo, pero es donde más sufren los frenos. También es una curva media rara, no es una curva simétrica. Y acá, bueno, acá es donde yo digo que tenés que tener muy buena tracción, más que en ningún otro lado, porque acá estás subiendo todo lo que bajaste en el tramo anterior. Es que es básica, deben ser 30, 50 metros habrás bajado, pero tranquilamente. Y acá, bien abierto, también es medio ciego, para poder salir bien a la recta. Es un circuito complicado, muy técnico, donde es fundamental también tener referencias, que el piloto tenga claro dónde frenar en el momento, y por ejemplo la bajada a la recta, dónde quebrarlo, porque lo quebrás un poco antes y van a parar varios, ya hay antecedentes, bueno, por eso se llama Fontana, porque Fontana fue el primero que le inauguró, que se estampó ahí. Imagínate, es un tipo de la talla de Fontana, se estampó ahí sin romper nada, o sea, fue un error humano, que le queda el resto, ¿no? Pero es un circuito para mí muy atractivo y a su vez hay que tenerle su cierto respeto por lo que vimos de los desniveles, ¿no? Si fuera todo plano, bueno, sería mucho más simple, pero creo que es mucho más atractivo así como es. Bien. Yo, perdón, Jorge, antes de que pregunte, sé que esto no tiene que ver con tracción delantera, pero viendo lo atractivo que es el circuito, ¿lo ves como también un circuito potable para un futuro, para el turismo carretera? Siempre que hablamos de... ¿no? No, y soy contundente con esto. Pero también acá entra a tallar mi opinión objetiva con respecto el turismo carretera tiene que correr en circuitos anchos. En general, son autos grandotes, tienen que correr en circuitos anchos para que tengan una chance más de poder pasarse. Oberá no se caracteriza por eso, es mucho más ancho Posadas. Entonces es un circuito en el cual yo no creo, por lo menos con este dibujo, con este ancho, que sea potable que vaya al TC. O por lo menos a nivel deportivo hablo, ¿eh? Obviamente que pueden correr, hay categorías zonales de emisiones que corren autos de 6 cilindros ahí, ¿no? Pero viendo como la característica que tiene el TC, que es muy parejo, viendo la cantidad de autos, imagínate, no verás 50 y pico de autos. Yo no lo veo a nivel infraestructura, es un circuito que lamentablemente no tiene una infraestructura grande como para albergar tampoco tanta cantidad de autos. Si bien ahora van a ir entre las dos clases 60 y pico de autos, yo no sé, lamentable no es que tengo algo, al contrario, me encanta el circuito, ¿eh? Sí, se entiende. Me encanta, pero me parece que a nivel espectáculo no ofrece algo interesante el Oberá. Yo soy más de la idea, en general, circuitos amplios. Por ejemplo, el dibujo del Autódromo de Buenos Aires, como lo inventaron, o ahora como está, para mí el TC no va. Si no hacen la variante larga, como corríamos con el Salotto, y más ancho la pista, y no va. Yo soy de esa idea, a ver, también alguien me la puede refutar, que el V8 australiano los autos son de la misma característica y los meten en calles de uno por uno, y la NASCAR lo mismo. ¿Viste? Pero, qué sé yo, todo es posible. Vos me preguntás a mí a mi gusto y técnicamente, y para mí va a ser aburrida. Pueden correr, pero va a ser aburrida, desde mi punto de vista. Da la impresión que le cae mejor a un TN y a un turismo pista, te pregunto. Sí, son autos de talla media, por decirlo así. Sí. Entonces la pista le cae justo. Yo tuve la oportunidad de ir como 2 o 3 veces con el turismo pista, y la verdad que salieron buenos espectáculos. Muy divertida la pista, le cae muy bien al turismo pista y al TN, ¿no? Ahora estamos hablando del TN, le va a caer muy bien. Sí, no. Siempre se dan buenos espectáculos. Al TC lo veo por el auto, por las dimensiones que tiene, lo veo más complicado. Y el tema del TC es que para mí va a haber mucho golpe. Si ocurre la chance de que corra, no verá.
No, no lo veo desde ese sentido y no lo veo tampoco de infraestructura. No me lo imagino. Cuando fue el turismo pista, que fueron casi 100 autos, fue muy complicado. En cuanto a infraestructura, porque es chico el autódromo. O sea, el predio es muy pequeño y como espectáculo fue fantástico. Pero al TC no lo veo como primera medida a nivel circuito, no lo veo, por lo que digo, son autos muy grandes para un circuito como ese. Y a nivel infraestructura, en segundo lugar. Claro. Bueno, viendo un poco lo que era la cámara a bordo de Manuel Luque, daba la impresión como que todo el tiempo iba dando pequeñas correcciones y que no le daba tiempo de descanso, por así decirlo también. Claro, porque el auto, cuando yo digo que el auto tiene que ser ágil en las maniobras, técnicamente eso se logra, si no tenés microgiro, con divergencia. Que es el primer movimiento de volante, la divergencia trasera. El primer movimiento de volante, la cola, digamos que obedece y te ayuda a doblar. Pero ¿qué pasa? Como las curvas son diferentes, por ejemplo, la que sale después, la que está atrás de boxes, que haces a veces rápida antes de bajar a la recta. Ahí seguramente, si vos le das mucha divergencia, se te va a poner de costado. Por ahí, en las partes anteriores te ayuda, ¿no? Obviamente siempre está un cierto límite, no excederse, porque también depende del estilo de manejo del piloto. Comúnmente lo que se usa es la divergencia, porque es lo que, digamos, ayuda a que mueva la cola en los cambios de maniobra con el volante. Por eso te digo que por ahí, en una maniobra en donde vos estás de cierta manera sostenida para doblar, puede ser que el auto se tienda a ponerse de costado. Tienda, pero porque el piloto viene, con que hacer así, la divergencia actúa en la mitad de la curva y ahí se mueve. Pero bueno, en el nivel que tiene el TN, no creo que eso sea un mayor problema. ¿Mati? No, de mi parte quedó recompleto, prácticamente todo. Esperamos este tipo de espectáculo, como bien lo describiste, Fer. Y también, bueno, me interesaba tu opinión en la parte técnica para el TC, porque, bueno, es un circuito que divierte mucho, no solamente sí. quizás tenemos que esperarla para quizás la posibilidad quizás de un Moura, si es que puede en algún momento salir el propio Moura, o las camionetas de por sí. Sí, a ver, las camionetas corrieron, yo estuve el fin de semana trabajando en la Copa Bora, y las camionetas corrieron en Rosario, y corrieron, o sea, yo no es que digo, sería un despropósito ni nada. Claro. Ya te digo, entra más mi opinión subjetiva de lo que yo pienso que tienen que ser los autódromos para el TC, que, o sea, si quieren lo meten. Ya te digo, hay categorías, el automovilismo misionero tiene una categoría de 6 cilindros, no me acuerdo cómo es el nombre, que corren en Oberá. Y yo los vi correr en Oberá, porque una vez fui con el Tour Race y estaban estos zonales, y los vi correr en Oberá y corren. Entonces, qué sé yo, para mí también el TC es un auto de la mayor potencia, mucha potencia, entonces te quedás sin freno allá en la bajada y es como balcarse. Claro. ¿Entendés? Entonces, ahí es donde yo apunto. No tiene muchas vías de escape como es el tipo de terreno y como es el tipo ¿cómo se dice? El circuito. Entonces, es como que deportivamente a mí me genera muchas dudas meter al TC ahí, ¿no? Exacto. Pero como puede correr. Sí. Bueno, Fernando, ha sido un gusto poder tenerte aquí en la columna en Punta y Taco. Y bueno, nos volvemos a encontrar nuevamente. Dale, muchas gracias a ustedes como siempre por darme la chance de ser su columnista y un saludo a todos. Y bueno, supongo yo que va a salir un lindo espectáculo de TN en Oberá. Va a haber mucha chapa, ¿eh? Ahí sí, no, ahí se van a dar como en la guerra, olvídate. Exacto. Olvídate. Sí, entonces. Un abrazo grande. Cuídense, abrazo a todos.